Hoy entramos en una oración poderosa basada en el Salmo 20, dirigida a quienes necesitan una intervención inmediata de la justicia soberana de Dios. Esta no es una oración común, es un clamor profético para situaciones que humanamente ya fueron catalogadas como imposibles, cuando los recursos se agotaron, cuando las respuestas no llegaron y cuando la lógica dice no hay salida, la justicia divina se levanta con autoridad. El Salmo 20 es una oración de auxilio en medio de la batalla. Habla de un Dios que responde en el día de la angustia, que defiende, que sostiene y que actúa con poder cuando su nombre es invocado con fe. Aquí no hablamos de opiniones humanas, sino de una intervención celestial que rompe límites, revierte veredictos y abre caminos donde no los había. Si estás escuchando esta oración, es porque hay algo que necesita un milagro imposible, una causa judicial, una enfermedad persistente, una deuda impagable, una restauración que parecía lejana o una promesa que fue atacada. Hoy declaramos que la justicia soberana de Dios entra en acción. Lo que fue bloqueado se mueve, lo que fue negado se revisa, lo que parecía perdido es defendido por el cielo. Esta oración activa palabras clave espirituales y de fe como justicia divina, milagro imposible, intervención soberana, victoria, protección, ayuda celestial, poder de Dios y restitución. Cada palabra pronunciada aquí está alineada con la autoridad del Salmo 20 y con la fidelidad de un Dios que no falla. Antes de avanzar, te invito a participar activamente con un acto de fe sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: recibo la justicia soberana de Dios y creo en el milagro imposible. Esta declaración escrita alinea tu corazón con lo que Dios está a punto de hacer y fortalece tu fe para recibir. Permanece hasta el final. Cada bloque de esta oración construye el siguiente, hasta llegar a una victoria clara y visible por medio de la justicia soberana de Dios. Dios Todopoderoso, hoy levantamos un clamor urgente, un grito que nace desde lo más profundo del alma, cuando ya no hay fuerzas para esperar más. Hay momentos en los que la fe se expresa con urgencia, porque la situación no admite demora. Hoy no venimos con palabras vacías, venimos con un clamor desesperado pero firme, creyendo que el cielo responde de inmediato a la fe que no se rinde. Señor, tú ves la angustia, la presión, el cansancio emocional y espiritual. Ves las batallas que parecen injustas, las puertas cerradas, los ataques constantes y las situaciones que se han prolongado más de lo soportable. Hoy declaramos que este es el momento de la intervención divina inmediata, que la justicia soberana se levanta ahora mismo para defender, responder y actuar con poder. Tu palabra declara con autoridad: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Salmos 20. Esta no es solo una promesa antigua, es una verdad viva. En el día de la angustia Dios responde. En el momento límite, Él interviene. Cuando la fe clama, el cielo se mueve. Hoy clamamos por un milagro inmediato. Interven en las causas imposibles, en las luchas legales, en las enfermedades persistentes, en las deudas que ahogan, en los ataques invisibles que desgastan. Donde la injusticia ha hablado, que tu justicia divina responda. Donde el enemigo ha presionado, que tu poder se manifieste con fuerza. No callamos nuestra voz, porque sabemos que el clamor sincero activa la respuesta de Dios. Este no es un pedido tímido, es un clamor urgente, lleno de fe, autoridad y dependencia total del cielo. Declaramos que la ayuda no viene de los hombres, sino del Señor que gobierna con poder y misericordia. Si esta oración refleja exactamente lo que estás viviendo ahora, no permanezcas en silencio. Escribe en los comentarios: clamo a Dios y recibo su intervención divina inmediata. Esta declaración escrita es un acto de fe que activa la oración urgente.
la justicia soberana, el milagro inmediato y la intervención divina sobre tu vida. No te detengas. Este clamor abre el camino para lo que Dios hará a continuación. Ahora entramos en un nivel más profundo de guerra espiritual profética. Hay cadenas que no se rompen con el tiempo. Hay bloqueos que no ceden con esfuerzo humano y hay situaciones que permanecen estancadas hasta que el poder divino interviene con autoridad. Este es el momento del rompimiento, cuando Dios libera una gloria repentina y los imposibles colapsan. Existen ataduras antiguas, ciclos repetitivos y limitaciones que parecían normales, pero que en realidad eran prisiones invisibles. Hoy declaramos que esas cadenas son removidas. Lo que resistió durante años pierde su fuerza en un instante. Lo que parecía inamovible se quiebra bajo la intervención soberana de Dios. No hablamos de progreso lento, hablamos de ruptura total. Este es el tiempo en que Dios irrumpe donde nadie pudo entrar. Las barreras emocionales, espirituales, financieras y mentales comienzan a caer. Donde el enemigo dijo, esto nunca cambiará, hoy el cielo responde con poder divino. Los imposibles son quebrados, las estructuras que sostenían la opresión se desmoronan y la libertad comienza a manifestarse. Declaramos que toda cadena heredada, toda limitación impuesta y toda palabra negativa que fue sembrada pierde autoridad ahora. La guerra espiritual no es contra personas, sino contra sistemas invisibles que sostenían el bloqueo. Hoy, esos sistemas son desactivados por la justicia soberana, por la autoridad espiritual y por el poder de Dios que actúa sin demora. Proclamamos un breakthrough sobrenatural. Donde había estancamiento, hay movimiento. Donde había retraso, hay aceleración divina. Donde había imposibilidad, hay apertura. Este rompimiento no es parcial, es completo. No deja residuos del pasado ni puertas entreabiertas al retroceso. Dios rompe para liberar, libera para establecer y establece para avanzar. Si has vivido una situación que parecía no tener salida, este es tu momento. No aceptes más lo imposible como destino. Escribe en los comentarios, los imposibles se rompen y las cadenas caen por el poder de Dios. Esta declaración escrita activa tu fe, refuerza la guerra espiritual, sella el rompimiento y te alinea con la libertad espiritual y el poder divino que está operando ahora. Ahora entramos en el momento de la victoria espiritual, porque toda victoria visible primero se establece en el reino espiritual. Antes de que el cambio se manifieste en los hechos, Dios ya ha pronunciado su veredicto. Hoy declaramos que las batallas invisibles han sido ganadas y que la justicia divina se ha impuesto con autoridad y poder. Señor, proclamamos que tu autoridad en Cristo gobierna por encima de toda oposición. Ningún ataque prevalece cuando tú te levantas. Ninguna acusación se sostiene cuando tu justicia habla. Declaramos que las batallas ganadas en el Espíritu ahora comienzan a reflejarse en decisiones favorables, puertas abiertas y caminos restaurados. La victoria no es una esperanza lejana, es una realidad que se establece ahora. La palabra afirma con claridad: ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salmos 20. Esta verdad confirma que Dios responde con poder, defiende con autoridad y salva con fuerza soberana. Cuando Él actúa, la derrota se disuelve y la victoria se consolida. Declaramos que toda lucha espiritual que intentó desgastar tu fe queda cerrada. Los conflictos que parecían interminables encuentran su resolución. La victoria espiritual se establece con seguridad, trayendo orden donde hubo caos, claridad donde hubo confusión y paz donde hubo angustia. La justicia soberana no solo corrige, también restaura y afirma.
Hoy proclamamos que los planes que venían en contra son anulados. Las estrategias ocultas pierden fuerza, los ataques retroceden, la autoridad espiritual se levanta para proteger, sostener y guiar. Donde el enemigo intentó imponer derrota, Dios establece triunfo. Donde hubo resistencia, ahora hay avance. Donde hubo temor, ahora hay confianza. Esta victoria no es frágil ni temporal, es segura, firme y respaldada por el cielo. La mano de Dios sostiene lo que Él mismo ha establecido. Los milagros imposibles comienzan a alinearse con esta victoria espiritual, preparando el terreno para manifestaciones visibles y testimonios claros. Si recibes esta palabra y crees que Dios ya ganó la batalla por ti, afírmalo con fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: declaro que la victoria espiritual es mía y las batallas ya fueron ganadas. Esta declaración escrita fortalece tu fe, sella la victoria espiritual, activa la autoridad en Cristo y afirma la justicia divina sobre tu vida. No te detengas. La victoria establecida en el Espíritu abre paso a una transformación visible. Ahora declaramos la transformación sobrenatural de toda situación difícil. Lo que parecía imposible comienza a cambiar cuando la justicia divina interviene. Ningún escenario está congelado para siempre cuando Dios entra en la historia. Lo que hoy pesa, mañana testificará. Lo que hoy duele, mañana glorificará el nombre del Señor. Señor, tú ves los contextos que fueron catalogados como sin salida. Procesos estancados, puertas cerradas, relaciones quebradas, diagnósticos prolongados, deudas que asfixian y decisiones que parecían definitivas. Hoy proclamamos una intervención divina que altera el curso de los acontecimientos. Donde hubo bloqueo, hay movimiento. Donde hubo silencio, hay respuesta. Donde hubo desgaste, hay sanidad. Tu palabra declara en medio del conflicto: ahora conozco que el Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos. Salmos 20. Esta verdad confirma que Dios escucha, responde y actúa. Cuando Él interviene, los imposibles se convierten en testimonio de milagro. La justicia soberana no llega tarde, llega en el momento exacto para transformar completamente el escenario. Hoy profetizamos puertas abiertas donde solo hubo rechazo. Profetizamos claridad donde hubo confusión. Profetizamos restauración donde hubo pérdida. La transformación que Dios trae no es superficial, es profunda, sanadora y visible. El miedo retrocede, la esperanza se levanta y la fe vuelve a respirar. La sanidad interior acompaña este cambio, trayendo paz al corazón y descanso al alma. Declaramos que cada situación difícil empieza a alinearse con el propósito de Dios. Las piezas se ordenan, las decisiones se corrigen, los caminos se enderezan. La justicia divina establece equilibrio donde hubo injusticia, y la intervención celestial abre caminos que nadie pudo abrir antes. Este es un tiempo de milagro, de transformación y de avance real. Si estás viendo por fe cómo Dios transforma lo que parecía imposible en tu vida, sella esta palabra con una declaración clara. Escribe en los comentarios: veo a Dios transformar mi situación difícil en un testimonio poderoso. Esta confesión escrita activa tu esperanza, afirma tu fe y te alinea con la transformación, la intervención divina, las puertas abiertas y el milagro visible que Dios está realizando. Permanece atento. La transformación abre paso al establecimiento final del favor y la justicia. Ahora declaramos un avance profético y territorial claro, firme y definitivo. Todo lo que Dios concede debe ser establecido y defendido en oración, porque el territorio recuperado necesita autoridad espiritual para permanecer. Hoy no solo celebramos lo que Dios abrió, hoy afirmamos:
Protegemos y reclamamos lo que legítimamente pertenece a su propósito para tu vida. Señor, proclamamos que el territorio espiritual que fue invadido, reducido o debilitado es recuperado. Las áreas donde hubo retroceso ahora avanzan. Los límites impuestos por el miedo, la injusticia o la oposición son desplazados por la autoridad espiritual que proviene del cielo. Declaramos que el pueblo de Dios no vive a la defensiva, sino que avanza con convicción y victoria. La palabra confirma este avance con claridad. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Salmos 20. Este versículo establece una verdad poderosa. Nuestra fuerza no depende de recursos humanos, sino del nombre del Señor, que sostiene, defiende y garantiza la victoria. Cuando Dios concede, nadie puede arrebatar. Cuando Dios establece, nadie puede mover. Hoy declaramos un avance profético en áreas concretas, en la vida espiritual, en la familia, en el trabajo, en los proyectos y en el llamado personal. Lo que estaba en disputa queda definido. Lo que estaba inestable se consolida. Lo que fue atacado es ahora defendido por la justicia divina. Este avance no es temporal, es firme, sostenido y respaldado por el cielo. Proclamamos que cada paso dado bajo la guía de Dios se afirma. Cada decisión alineada se fortalece. Cada puerta abierta permanece abierta. La autoridad espiritual se levanta para proteger el territorio recuperado, impedir retrocesos y asegurar que la victoria espiritual se traduzca en estabilidad y crecimiento. Donde hubo pérdida de terreno, ahora hay expansión. Este es un tiempo de triunfo, no por orgullo humano, sino por obediencia y fe. Dios establece su orden, su justicia y su favor. El avance no genera caos, genera estructura, paz y claridad. Lo que hoy se afirma en oración se mantendrá firme en el tiempo. Si crees que Dios está estableciendo y defendiendo lo que te ha concedido, confírmalo con una declaración de fe. Escribe en los comentarios: avanzo y recupero el territorio que Dios me ha entregado. Esta declaración escrita sella el avance profético, la recuperación del territorio, la autoridad espiritual y la victoria establecida sobre tu vida. Permanece atento. Después del avance viene la consolidación final y la confirmación del milagro imposible. Ahora entramos en un momento decisivo, la declaración profética de fe. La fe no se queda en el pensamiento, se declara, se decreta y se establece. Cuando la fe es pronunciada con convicción, el cielo responde con poder soberano. Hoy no hablamos desde la duda, hablamos desde la certeza de que Dios gobierna y actúa cuando su pueblo declara su verdad. Señor, levantamos nuestra voz para decretar lo que tú ya has determinado. Declaramos que el milagro imposible se consolida, que la justicia divina se afirma y que toda oposición pierde autoridad. La palabra de fe no es ruido, es una orden espiritual que alinea la tierra con el cielo. Hoy decretamos que lo que fue prometido se cumple, lo que fue atacado se restaura y lo que fue detenido avanza. Tu palabra establece una base firme para esta declaración. Ellos se arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmos 20. Esta verdad confirma que la autoridad en Cristo levanta al que confía, sostiene al que cree y establece la victoria del que declara con fe. No hablamos por emoción, hablamos por convicción respaldada por la palabra. Hoy decretamos poder soberano sobre cada área de tu vida. Declaramos puertas abiertas que permanecen abiertas. Declaramos decisiones favorables que se confirman. Declaramos sanidad, provisión, defensa y claridad. La declaración de fe establece orden donde hubo confusión, estabilidad donde hubo temor y avance donde hubo bloqueo.
Nada queda inconcluso cuando la fe se expresa con autoridad. Proclamamos que toda palabra contraria es anulada, todo decreto injusto es revocado, toda acusación pierde fuerza. La justicia soberana se manifiesta con resultados visibles y permanentes. Esta declaración no es temporal, es consolidación. Lo que Dios afirma hoy, nadie lo deshace mañana. La victoria se sella con paz y seguridad. Si recibes esta declaración como propia y crees que el cielo se mueve a tu favor, participa activamente ahora. Escribe en los comentarios: declaro con fe que el poder soberano de Dios consolida mi milagro. Esta confesión escrita refuerza tu fe, activa la declaración profética, sella el poder soberano y afirma la justicia divina sobre tu vida. Permanece firme. La fe declarada prepara el escenario para la confirmación final y el testimonio completo. Ahora hacemos una pausa consciente para una reflexión espiritual profunda. No para retroceder, sino para recordar. Recordar es un acto de fe. Cuando el alma recuerda lo que Dios ya hizo, la esperanza se reactiva y la fe vuelve a respirar para las batallas presentes. Este es un tiempo de serenidad, de silencio interior y de certeza tranquila. Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Mira hacia atrás por un momento, no para quedarte en el pasado, sino para identificar las huellas de la fidelidad de Dios. Situaciones que parecían cerradas y se abrieron. Momentos de angustia que encontraron respuesta. Puertas que nadie podía mover y que de repente se abrieron. Esa memoria espiritual no es nostalgia, es fundamento de fe renovada. La palabra nos recuerda con suavidad y verdad: el Señor cumpla todas tus peticiones. Salmos 20. Esta promesa no tiene fecha de caducidad. Dios no cambia, su poder no disminuye, su fidelidad no depende de las circunstancias. Cuando recordamos lo que Él hizo, entendemos que lo que hoy enfrentamos también está bajo su autoridad. En esta reflexión permitimos que la paz interior se asiente. La ansiedad pierde volumen, el ruido interno se apaga. La fe se fortalece sin necesidad de gritar. Dios trabaja tanto en el silencio como en el clamor. Aquí, en este espacio devocional, la esperanza se renueva. La perspectiva se ajusta y el corazón se alinea nuevamente con la verdad. Declaramos que esta memoria espiritual sana el cansancio emocional. Recordar los milagros pasados restaura la confianza para esperar los milagros presentes. El Dios de lo imposible no actuó solo una vez. Él actúa siempre que su pueblo confía. La reflexión espiritual nos devuelve equilibrio, claridad y una fe más madura, estable y profunda. Este momento no busca un clímax, busca raíz, una fe que no depende de emociones intensas, sino de convicciones firmes, una esperanza que no se apaga cuando tarda la respuesta, una confianza que descansa, sabiendo que Dios gobierna incluso cuando no entendemos el proceso. Si esta reflexión está renovando tu fe y recordándote que Dios nunca te ha fallado, confírmalo con una declaración sencilla y consciente. Escribe en los comentarios: recuerdo lo que Dios hizo y renuevo mi fe en el Dios de lo imposible. Esta declaración escrita fortalece la fe renovada, sella la reflexión espiritual y afirma la confianza en el Dios de lo imposible que sigue obrando en tu vida. Permanece en esta paz. La reflexión prepara el corazón para el cierre final y la afirmación definitiva de la justicia soberana. Ahora levantamos la palabra viva como espada espiritual. La Escritura no es letra muerta, es poder activo, autoridad divina y justicia en movimiento. Cuando la palabra es proclamada con fe, los milagros se activan, las sentencias injustas se revierten y el cielo responde con poder victorioso. Este es un momento intenso y decisivo. La palabra de Dios establece lo que la oración ya abrió.
La Biblia declara: el Señor te responda en el día de la angustia, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Salmos 20. Esta promesa afirma defensa, respuesta y justicia divina. No caminamos solos, caminamos respaldados por el nombre del Señor. También está escrito: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4. Esa espada corta cadenas, rompe acusaciones y abre caminos. Donde había bloqueo, la palabra introduce libertad. Donde había confusión, introduce claridad. Donde había opresión, introduce victoria. La Escritura proclama además: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Aquí se libera revelación, respuesta inmediata y milagro. La justicia soberana no se queda en intención, se manifiesta con hechos cuando la palabra es declarada. Hoy proclamamos versículos poderosos que establecen orden. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmos 91. Estas palabras protegen, defienden y aseguran el avance. La palabra viva crea atmósfera de triunfo y consolida el milagro imposible. Declaramos que toda sentencia contraria es anulada por la Escritura. Toda acusación pierde fuerza ante la autoridad bíblica. Toda resistencia cede ante el poder milagroso de la palabra. La justicia divina se libera ahora, sellando lo que Dios ya decidió a tu favor. Este es un clímax de victoria, no por fuerza humana, sino por la palabra que gobierna. Si recibes la palabra como verdad final sobre tu vida, sella este momento con fe. Escribe en los comentarios: la palabra viva de Dios libera justicia y milagros en mi vida. Esta declaración escrita activa la fe, afirma la justicia divina y consolida el poder milagroso de la Escritura obrando a tu favor. Permanece firme. La palabra proclamada establece el resultado y prepara el corazón para el cierre con gratitud y bendición. Llegamos al momento de la gratitud profunda y de la bendición final, donde todo lo que fue declarado, orado y establecido se sella espiritualmente. La gratitud no es solo una respuesta emocional, es una llave espiritual que confirma la obra de Dios y protege la victoria que Él ha otorgado. Hoy reconocemos que la justicia soberana ya actuó y que el milagro imposible está en proceso de manifestarse. Dios fiel, te damos gracias porque respondes en el día de la angustia, porque defiendes a los que confían en ti y porque tu poder divino nunca llega tarde. Gracias por la intervención celestial, por las batallas ganadas, por las puertas abiertas y por la victoria espiritual que estableciste sobre cada vida que oró con fe. Lo que tú decides, nadie lo puede revertir. Bendecimos ahora a cada persona que llegó hasta el final de esta oración. Que la paz de Dios gobierne su mente y su corazón. Que la protección divina cubra su casa y su camino. Que la sabiduría dirija sus decisiones. Que la justicia divina continúe operando a su favor. Declaramos que esta victoria no es temporal, es firme, segura y sostenida por el cielo. Afirmamos que todo temor se disipa, que toda duda pierde fuerza y que toda oposición queda anulada. La autoridad en Cristo establece orden donde hubo caos, claridad donde hubo confusión y esperanza donde hubo cansancio. El milagro imposible no se deshace, se consolida con paz y confianza. Dios completa lo que comienza. Si esta oración confirmó tu fe y fortaleció tu esperanza, hazlo visible con una declaración final. Escribe en los comentarios: doy gracias a Dios, recibo su justicia soberana y camino en victoria. Esta declaración escrita sella la gratitud, la fe activa, la victoria soberana y la obra completa de Dios en tu vida. Permanece en la fe,
en la palabra y en la oración. El Dios que respondió hoy seguirá guiando tus pasos mañana. Hoy entramos en un momento de autoridad celestial, guiados por el Salmo 68, una proclamación poderosa que declara que cuando Dios se levanta, toda fuerza contraria se dispersa. Esta no es una oración común, es un llamado espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta con poder, justicia y dominio absoluto sobre toda oposición. El Salmo 68 nos recuerda que Dios no permanece pasivo frente a la injusticia, la opresión o los ataques invisibles.